Mi nombre es Mariana Sánchez, estudiante de profesionalización en servicio en la Universidad Metropolitana. Hoy vengo a presentarles el tema Educación para discapacitados, experiencias exitosas en América Latina, en el marco de la materia Globalización, Educación y Sociedad. Para comenzar, les voy a definir el concepto de discapacidad en términos de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Se entiende como aquellas deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de manera permanente o temporal que limitan la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que pueden ser causadas o agravadas por el entorno económico y social. Todo esto enmarcado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 de la Organización de las Naciones Unidas, que establece la educación como un derecho humano básico. Hace más de 2 décadas que el concepto de educación inclusiva aparece en el contexto internacional, en el escenario de la educación para todos de la Conferencia Mundial de Huntington en 1990. En América Latina, la atención de estudiantes con discapacidad ha tenido avances significativos a partir de la Declaración de Salamanca en 1994, sobre todo en el ámbito de educación básica. En los marcos legales nacionales, los países de la región, las legislaciones nacionales y otros dispositivos jurídicos de los países de América Latina y el Caribe tratan el derecho a la educación con personas con discapacidad. De manera general, se advierte que las leyes generales de educación que fueron aprobadas en años más recientes o que están en vías de aprobación captan el espíritu de la educación inclusiva presente en los marcos normativos internacionales presentados anteriormente. La oferta educativa para las personas con discapacidad se puede observar de 3 maneras. Educación especial segregada, que es la oferta exclusiva para las personas con discapacidad. La integración educativa, que plantea que los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales estudien en aulas y escuelas regulares con los apoyos necesarios para que gocen de los propósitos generales de la educación. Y la inclusión educativa, que garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes, a través de la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o a minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos. A pesar de los avances en América Latina, existe un grave problema de información que impide monitorear en qué medida las personas con discapacidad están ejerciendo sus derechos. La Oficina Regional de Educación para la América Latina y el Caribe, OREAL UNESCO, en Santiago, con el apoyo técnico y financiero del Gobierno de España, han desarrollado el proyecto Sistema Regional de Información Educativa de los Estudiantes con Discapacidad, SIRIET, orientado a construir un sistema de información sobre las necesidades educativas y de apoyo de los estudiantes con discapacidad. Experiencias, proyectos o políticas inclusivas en América Latina. Podemos mencionar en Argentina el programa de educación temprana, revisión de espacios curriculares y participación de los alumnos con discapacidades temporales o permanentes, y proyecto de educación integral para adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales. Por otro lado, el Plan 700 Escuelas, por el cual se construyeron 1.423 establecimientos con condiciones arquitectónicas de accesibilidad para los estudiantes con discapacidad y que se encuentran 457 escuelas en procesos de construcción. El Programa de Mejoramiento de Enseñanza Rural, PROMER, brinda atención educativa a los estudiantes con discapacidad que asisten a escuelas comunes rurales de su comunidad. En Brasil, el programa BPC, en la Escuela para Alumnos con Discapacidad, libros en braille y digitales, lengua brasilera de señas, Libras, programa Escuela Accesible. En Chile, la línea de innovación para la educación de personas sordas es un programa de fortalecimiento del proceso educativo de las y los estudiantes sordos, formando un equipo especial multidisciplinario, favoreciendo el vínculo con la comunidad sorda como agente importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En El Salvador encontramos círculos de alfabetización para estudiantes con necesidades educativas sensoriales,
pruebas de logros para las escuelas de educación especial y a sordos, atención educativa a estudiantes con parálisis cerebral, planes de mejoras para las escuelas de educación especial. En Colombia, la experiencia de inclusión de estudiantes con discapacidad visual en la Universidad de Antioquia inició en 1995 con la identificación de 17 estudiantes con discapacidad visual. Elaboró una propuesta e implementó el servicio de acceso a la información para estudiantes con discapacidad visual desde la Biblioteca Central, así como el programa de voluntarios Préstame tus ojos. En 1998 arrancó el programa Otras Miradas. En 2004 invirtió en obras civiles para garantizar la accesibilidad al medio físico. Para 2005 se conformó la Comisión de Inclusión, se elaboró el diagnóstico de la situación y la búsqueda de alternativas para el examen de admisión. Se realizaron cursos de refuerzo de competencias básicas, braille, ortografía, bajo la responsabilidad de la Facultad de Educación. En Guatemala, la Dirección General de Educación Especial y el Plan Estratégico de la Política Nacional en Discapacidad. En México, en el año 2002, el gobierno federal crea el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. En el nivel de educación media superior, en la modalidad de bachillerato tecnológica, se crea el Programa de Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología en las Américas, POETA. Al año 2012, la educación especial en el país está conformada por 5.700 servicios, de los cuales 3.858 corresponden a unidades de servicio de apoyo a la educación regular. En Perú, los Centros de Educación Básica Especial (CEBE) conforman el equipo de servicio, apoyo y asesoramiento para la atención de las necesidades educativas especiales. Servicios educativos que brindan a la educación básica especial, EBE. Son instituciones educativas inclusivas de la educación básica regular, básica alternativa o técnico-productiva. Y los Centros de Educación Básica Especial, CEBE. En República Dominicana, la creación de aulas de recursos para alumnos con discapacidad en centros regulares, el fortalecimiento del Centro Nacional de Recursos para la Discapacidad Visual, Olga Estrella, y la implementación y el fortalecimiento de centros de recursos para la atención a la diversidad. En Venezuela tenemos las aulas integradas y las unidades psicoeducativas UPE. Son servicios que brindan la atención a los estudiantes que presentan alguna dificultad en el aprendizaje, que se encuentran estudiando en escuelas regulares. Las aulas integradas son conformadas por psicopedagogas, quienes brindan atención a los estudiantes en pequeños grupos o de forma individual, por medio de diversas estrategias educativas, resaltando las fortalezas de cada estudiante. Asimismo, se trabaja en conjunto con el representante y el docente de aula. Las UPE están conformadas por más especialistas como psicopedagogas o docentes especialistas, trabajador social o gestor social, psicólogo, terapista ocupacional y terapista de lenguaje, quienes hacen un trabajo en conjunto para lograr el éxito educativo del estudiante. En Venezuela, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles crea el Programa de Educación Especial en 1995, orientado a la atención de niños y jóvenes con diversidad funcional, discapacidades físicas y cognitivas. En el programa se emplea la música como una herramienta para el desarrollo de potencialidades, de la autonomía y de la inclusión social. Toma en cuenta niños y jóvenes con déficit auditivo, visual o cognitivo, con impedimento motor, dificultades de aprendizaje, autismo y síndrome de Down, entre otras condiciones de la diversidad funcional. También creó el Centro de Investigación e Impresión de Música Braille en Barquisimeto, Estado Lara, para alfabetizar y facilitar el trabajo de los niños y adultos con discapacidad visual, permitiéndoles hacer música e integrándolos a los coros. Abrió recientemente el Centro de Formación Docente para la Diversidad Funcional. Entre los ensambles y corales creados por el programa está el grupo Lara Somos y el coro de Manos Blancas. Esta presenta la agrupación más emblemática, a través de los cuales se hace énfasis en la expresión corporal y el lenguaje gestual con el propósito de descubrir y fortalecer el sentido interno del ritmo de los estudiantes sordos. También encontramos la Asociación Venezolana de Padres y Amigos de Niños Excepcionales, AVEPANE, que surge
hace unos años con un grupo de padres que tenían como norte el tema de la formación e inclusión en la sociedad de jóvenes con condiciones especiales. En 1970 crea el primer taller de producción artesanal, constituyéndose así en pionera en la educación laboral en Venezuela. A partir de la promulgación de la ley para personas con discapacidad del año 2007, abre sus puertas en septiembre del 2012 el Centro de Formación Ocupacional ABEPANE, que tiene como objetivo primordial propiciar oportunidades de empleo a jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva, fomentando el cumplimiento de dicha ley. En América Latina existe la Fundación 11 para la Solidaridad con las Personas Ciegas, FOAL. Promueve y estimula una educación de calidad que asegure este derecho a la infancia latinoamericana, mediante la creación de centros de recursos educativos y la formación idónea a los profesionales que atienden las necesidades específicas derivadas del alumnado con discapacidad visual, por lo que representa a los proyectos de acceso a la cultura y de fomento de la lectura. Más de 12.000 personas se han beneficiado de algunas de las acciones emprendidas por FOAL. Poeta es un centro tecnológico comunitario incluyente, orientado a la inserción laboral mediante el acceso y la capacitación en TIC, tecnologías de información y comunicación, con especial énfasis en poblaciones en situación de vulnerabilidad. Los componentes de la capacitación son manejo de Word, Excel, Access, PowerPoint e Internet, y preparación para acceder al mundo del trabajo. Se ofrece un curso básico para principiantes y uno avanzado para quienes poseen conocimientos informáticos. Más de 450 personas con discapacidad y de escasos recursos económicos se han capacitado en el Poeta. Aunque la región es novel en el uso de las TIC para la educación de personas con discapacidad, de las referencias enviadas se recogen valiosas iniciativas como CARES, CAMAT y Escuela Especial número 1 y Regulares Motores Argentina, Fe y Alegría Bolivia, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Academia de Artes Guerrero Colombia, Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, Soluciones AIC Uruguay y en el ámbito asociativo regional la Unión Latinoamericana de Ciegos. Se citan como ejemplos concretos de tecnologías utilizadas con mayor frecuencia por personas con discapacidad: lectores de pantalla, amplificadores y lupas braille, Dragon, Notebook y PC, y software libres. En Uruguay tenemos el Plan Ceibal, que destaca por su alcance nacional con principios estratégicos de igualdad de oportunidades en el acceso a la tecnología, la democratización del conocimiento y la potenciación de los aprendizajes en el ámbito escolar y en el contexto vivencial del estudiantado. En consecuencia, la dirección y condición es multisectorial. A partir del año 2010, SILSA desarrolla el Programa Nacional de Becas y Oportunidades con la finalidad de promover el acceso de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad a una formación académica superior, capacitación laboral y conocimiento de herramientas tecnológicas, favoreciendo su inclusión educativa, social y laboral. Podemos decir que en los últimos años ha avanzado en América Latina en materia de la no discriminación a las personas con discapacidad, en vista de que existen políticas gubernamentales de parte de cada uno de los países y además fundaciones privadas o asociaciones civiles, junto con escuelas de necesidades educativas especiales, que ayudan y favorecen la inserción o la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral, educativo, y además el uso de las tecnologías de la información y comunicación han sido de gran aporte y se han visto grandes avances en esta materia para la inserción de las personas con discapacidad en la sociedad en general. Muchas gracias por su atención.